el encargado del curso de filosofía y para la semana 2 de este ciclo 2018-2 tenemos el tema de historia de la filosofía. Para conectar esta semana con la semana número 1 quiero decir lo siguiente. Una de las ideas que debió quedar clara la semana pasada es que no es muy sencillo definir en qué consiste la filosofía. Es todo un problema definir la filosofía y la respuesta depende mucho del filósofo a quien le planteamos la pregunta. Entonces, dado de que no sabemos qué es la filosofía en sentido estricto, lo que vamos a hacer en las 9 primeras semanas del curso es preguntarles a los grandes filósofos y ver sobre todo sobre qué temas han reflexionado. El abordaje que ensaya este curso más o menos es el siguiente. Imagínense que un niño que nunca ha visto jugar a personas fútbol, no sabe qué es el fútbol, se acerca y nos pregunta qué es el fútbol. Nosotros le podemos decir teóricamente que el fútbol tiene tales reglas y otras reglas, pero también podemos llevar al niño a que vea un partido de fútbol. Lo que vamos a hacer en este curso más o menos es esta segunda explicación. Como no sabemos qué es la filosofía, vamos a ver qué hacen los filósofos y sobre todo a que ustedes se den cuenta de 3 ideas. La primera, sobre qué reflexionan los filósofos. La segunda, de qué manera lo hacen, cuál es su metodología. Y la tercera, a qué conclusiones tentativas llegan. La clase pasada también comentamos que la filosofía es un producto de la cultura griega. Entonces vamos a ver la historia de la filosofía griega. Ahora, la filosofía griega se divide en 4 periodos. El primer periodo es el periodo denominado cosmológico, el segundo es el periodo antropológico, el tercero es el periodo de los grandes sistemas y el cuarto es el periodo helenístico romano. El día de hoy y sucesivamente en las semanas vamos a ver a cada periodo. Ahora, otra idea que, digamos, quise que ustedes comprendan la semana pasada es que la pregunta filosófica o la actitud filosófica consiste o se destaca por 5 características. Primero, que es totalizadora. Segundo, que es radical. Tercero, que es racional. Cuarto, que es crítica. Y quinto, que es problemática. Dijimos también que las preguntas filosóficas son preguntas humanas que trascienden a los seres humanos, valga la redundancia, en tiempo y en espacios. Preguntas como ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Existe un Dios? ¿Qué es la justicia? Son preguntas que se han formulado los seres humanos independientemente de la cultura en la que han vivido y del siglo en el cual existieron. Entonces, en la cultura griega, antes de que exista la filosofía, estas grandes preguntas eran respondidas por los mitos. Piensen en la siguiente pregunta: ¿de dónde surge todo? Si uno lee a Homero, sea la Ilíada o la Odisea, va a encontrar que Homero dice que el padre de todas las cosas es el océano. Sin embargo, si uno le pregunta a Homero, ¿por qué usted, señor Homero, cree y ostenta esta respuesta? Homero no va a poder ni demostrar esto racionalmente ni empíricamente. Entonces, Homero nos va a contar un mito. Precisamente, los primeros filósofos se rebelan frente a este proceder de los poetas. Y esto es lo que se conoce como el famoso paso del mito al logos. El mito está representado por los poetas Homero y Hesíodo y el logos por todos los primeros filósofos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a resumir este paso del mito al logos de la siguiente manera en la pizarra. El mito son explicaciones fantásticas. Y está representada por ejemplo, uno de sus representantes es Homero. En cambio, el logos da cuenta de explicaciones racionales. Por ejemplo, acá está Tales. Como vamos a ver, para Tales el origen del cosmos también es el agua. Entonces, esto debe generar en todo caso en ustedes la siguiente duda. Si Tales y Homero dan la misma respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen del cosmos? Homero dice el océano, Tales dice el agua. ¿Por qué, profesor, el primer filósofo es Tales de Mileto? O sea, lo que distingue a ambos no es la respuesta, sino la metodología con la cual sostienen la respuesta. Dijimos que si a Homero le preguntamos por qué él considera que el océano es el padre de todas las cosas, Homero nos va a narrar un mito. En cambio, Tales de Mileto va a ensayar, digamos,
explicaciones racionales. Y además, por esta razón, los primeros filósofos griegos critican a la mitología de Hesíodo y Homero. Entonces, esto es a grandes rasgos el famoso paso del mito al logos. Es el paso de explicaciones fantásticas a explicaciones racionales que se da en la cultura griega. Jóvenes, cuando repasen, estudien un periodo de la historia de la filosofía, les recomiendo que lo primero que deben comprender es el objeto de estudio. Porque si ustedes no comprenden el objeto de estudio, no van a comprender sobre qué están discutiendo los filósofos. Lo primero en el panorama, cuando ustedes repasen un periodo de la historia de la filosofía, es comprender qué están discutiendo los filósofos y por ende el objeto de estudio. Cuando uno dice periodo cosmológico, el mismo nombre nos da una pista del objeto de estudio. El objeto de estudio tiene que ver con el cosmos. El objeto de estudio va a ser el cosmos. Pero ¿qué del cosmos le interesa a estos primeros filósofos griegos? El origen o fundamento, que en griego se dice argé. Objeto de estudio. El cosmos. Vamos a poner con blanco el cosmos. Que pregunte en específico, ¿cuál es el origen del cosmos? Origen del cosmos. Vamos a poner origen y fundamento del cosmos. Y vamos a recordar también que origen y fundamento es en griego argé. Pongo también fundamento porque en sentido estricto, en griego argé es aquello de donde viene algo, lo que lo sostiene en todo el camino y hacia donde va algo. Por eso si decimos solamente origen, solamente hacemos referencia a un aspecto de donde viene, pero argé es mucho más, es el fundamento, lo que acompaña todo y hacia donde se dirige el cosmos. En función a qué respuesta den los filósofos, se dividen en monistas y pluralistas. Tenemos a los famosos monistas y por otro lado a los pluralistas. La pregunta es, ¿qué es un monista? Aquellos que proponen un solo principio, el agua, el aire. En cambio, son pluralistas los que proponen varios principios. Los 4 elementos, por ejemplo, los átomos. Vamos a empezar por los monistas. El primer monista es Tales de Mileto, porque considera que el argé es el agua. Argé, el agua. La pregunta, desde luego, es ¿qué argumentos ofrece Tales de Mileto para considerar que el agua es el argé? Tales de Mileto más o menos llega a la siguiente conclusión, que la vida se relaciona con el agua, que donde hay vida hay agua. Por ejemplo, los seres vivos necesitamos agua, una planta necesita agua, un animal necesita agua. Nosotros, seres humanos, necesitamos agua. La ciencia contemporánea ha demostrado que el elemento que más prima en nosotros es el agua. Es más, los científicos, cuando digamos se dedican a buscar vida en otros planetas, en Marte por ejemplo, ¿qué es lo primero que buscan? Agua, porque ellos son conscientes que donde hay agua, en principio hay vida. Eso quiere decir que la reflexión de Tales estaba bien encaminada. Otra cosa que ustedes deben recordar de Tales de Mileto es que Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de la historia de la filosofía. ¿Qué les quiero decir? Que si les preguntan en un examen quién es considerado el primer filósofo, la respuesta es Tales de Mileto. Considerado el primer filósofo. Anaximandro
considera que el arjé es el apeirón, que en correcta traducción es lo indeterminado. ¿Qué argumentos defiende Anaximandro? Anaximandro dice que nuestro mundo es determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una forma determinada. Si nosotros, dice Anaximandro, consideramos que el mundo determinado tiene un principio determinado, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, el agua, vamos a tener luego que considerar que el principio de este principio determinado, o el principio de este principio determinado, es también un principio con una forma determinada, el aire. En realidad, Anaximandro está haciendo referencia a la crítica que le hace Anaxímenes a Tales de Mileto. Tales de Mileto, como hemos visto, consideraba que el arjé era el agua. Sin embargo, luego un discípulo de Tales, Anaxímenes, dice que si bien el agua es importante, el agua es manifestación de otro elemento cuando éste se condensa, que es el aire. Entonces, digamos, esto prueba la tesis de Anaximandro. Si tú crees que el principio de este mundo es algo determinado, o es algo que tú puedes ver en este mundo, el agua, luego vas a tener que decir que el principio de esto determinado, o sea, que tú ves en el cosmos, es otra cosa determinada que ves en el cosmos, como en el aire. Por ende, en algún momento vas a llegar a afirmar la existencia de un principio indeterminado. O sea, acá va a haber un principio indeterminado. O sea, el apeirón. ¿Qué sabes tú del apeirón? No conoces su forma, pero sí sabes que es una materia. Incluso algunos traducen apeirón como materia amorfa. Recuerdo mucho la interpretación que hace Nietzsche del fragmento de Anaximandro, que a decir verdad, el primero que utiliza la palabra arjé es Anaximandro, puesto que es el primero que, digamos, no es que haya escrito un texto de filosofía, sino que la mayoría de estos filósofos, desde luego que escribieron textos, pero lamentablemente no nos han llegado. El primer texto, el primer párrafo de filosofía que tenemos es el de Anaximandro, donde utiliza el término arjé y también el de apeirón. Nietzsche dice que con esta filosofía Anaximandro más o menos nos quiere dar a entender que la pregunta de cuál es el origen, el fundamento del cosmos, es una pregunta que sobrepasa las facultades humanas. Es una pregunta que tú no vas a poder responder. A lo más lo que tú vas a poder saber es que es un principio indeterminado, una materia amorfa. O sea, nos estaría diciendo Anaximandro, reconoce tus límites, mortal. No vas a poder saber todo, no vas a poder conocer muchas cosas. Y una de esas cosas es cuál es el arjé. Ahora vamos a ver el primer versus de la filosofía, porque vamos a encontrar filósofos que no solamente tienen tesis distintas, sino que más bien tienen tesis opuestas. Me refiero a Parménides y Heráclito. Por una cuestión pedagógica, he puesto la filosofía de Parménides y Heráclito, digamos, en una oposición. La oposición, además, proviene de lo siguiente, y esta además fue una pregunta de examen de admisión. ¿Qué filósofos presocráticos, estos filósofos se denominan también presocráticos porque nacieron antes de Sócrates, qué filósofos presocráticos tienen tesis opuestas en torno al movimiento? Para uno la realidad cambia y para otro la realidad es inmutable. Para Parménides la realidad es inmutable. O sea, mutable lo que cambia, no lo que no cambia. O sea, la realidad no cambia. Claro, si alguien nos dice que la realidad no cambia, que el movimiento no existe, de buenas a primeras uno le dice, pero digamos, ve la realidad y vas a ver que el sol se desplaza, vas a ver volar un ave. Entonces el movimiento es más, profesor, usted mientras está explicando esta clase está moviendo los brazos. Parménides diría que el cambio es aparente. En su famoso poema, el poema de Parménides, él dice que hay dos vías.
la vía del error y la vía de la verdad. La vía del error la transitan quienes se dejan llevar por sus sentidos. Claro, aparentemente si ustedes se fían en sus sentidos, el movimiento existe, pero si ustedes se basan en su razón, que es aquella facultad que los va a hacer transitar el camino de la verdad, ustedes se van a dar cuenta que la realidad es inmutable, que no cambia. Y a esta, digamos, realidad que no cambia, Parménides la llamó ser. El arjé, por ende, para él, es el ser. Y una famosa frase de Parménides es la siguiente: el ser es y el no ser no es. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a explicarlo. El ser, dice Parménides, es lo que existe, lo que es. Y el no ser es lo que está fuera del ser y por ende es lo que no existe. Claro, esa explicación que he puesto en la pizarra parece bastante tautológica, evidente, clara. Y ustedes dicen, profesor, ¿por qué me explica cosas evidentes? O sea, el ser es y el no ser no es. El ser existe y el no ser, lo que está fuera del ser, no existe. Si ustedes aceptan esa conclusión, van a tener que aceptar las implicancias que saca Parménides. La primera, que el movimiento no existe o que el cambio no existe. ¿Por qué? El cambio es pasar de algo que somos a lo que no somos. Pensemos en lo siguiente. Si algún día arribo al salón y un alumno me dice, profesor, usted tiene que ser puntual. Eso supone que yo no soy puntual. La clase comienza a las 8 y llego 8:10. Entonces el alumno me increpa y me dice, profesor, usted tiene que ser puntual. O sea, usted es impuntual, tiene que pasar a lo que no es. Usted no es puntual. O sea, el cambio implica pasar de lo que uno es a lo que uno no es. Si el ser cambiase, dice Parménides, iría de lo que es el ser a lo que no es el ser. El no ser, ustedes ya concluyeron y ya me han dicho que es algo evidente, no existe. Por ende, el ser no podría cambiar. Tampoco el ser podría haber tenido un principio, porque si hubiera tenido un principio, hubiera venido de lo que no es el ser, pero el no ser no existe. El ser tampoco va a tener un final, es infinito, porque si tuviera un final, iría de lo que es el ser a lo que no es el ser, pero lo que no es el ser es el no ser y no existe. Como dice Platón en su diálogo, el Parménides, cuando uno lee el poema de Parménides, se topa con una inteligencia que desde luego genera escalofríos, porque todo lo que hemos comentado se deduce lógicamente del poema de Parménides. Pero claro, lógicamente podemos decir, pero el cambio existe. Entonces un filósofo que va a estar un poco a favor del sentido común de lo que nosotros creemos es Heráclito, quien va a refutar la filosofía de Parménides, porque para él el cambio sí existe, y es más, es lo más evidente y patente en la realidad. Entonces la realidad para Heráclito está en constante cambio. Y de los 4 elementos, el que mejor prueba el cambio es lo que Heráclito llama fuego. El arjé para Heráclito es el fuego. Y una frase conocida de Heráclito es la siguiente: no podemos bañarnos 2 veces en las aguas de un mismo río. ¿Qué quiere decir que no podemos bañarnos 2 veces en el agua de un mismo río? Espero que todos tengan la experiencia de un río. El río no es un lago, sino que las aguas están en un constante fluir. Entonces supongamos que el río tenga esta longitud y yo decido introducirme en esta parte del río. 10 de la mañana. Vuelvo 12 del mediodía y me introduzco en el mismo punto. Digo, sí, me voy a introducir en el mismo río.
Eso es mentira, dice Heráclito, porque el río está en un constante devenir y fluir. Ahora, esta es una metáfora, porque para Heráclito, en sentido estricto, toda la realidad es un río, o sea, todo está en constante cambio. Yo estoy en constante cambio, ustedes están en constante cambio. A tal punto que podríamos decir que yo no soy el mismo que inició el video hace 20 minutos, y ustedes tampoco son los mismos. Cuando me pare, salga, las personas que me tope no van a ser las mismas que yo vi cuando ingresé. Toda la realidad está en constante cambio, dice Heráclito. Sin embargo, no olvidemos que este cambio, este constante cambio, es gobernado por una realidad que Heráclito llama logos y que tiene como función fundamental unir contrarios. Entonces vamos a poner que es el logos heraclitio o heraclitiano el que une contrarios. O sea, no es un cambio azaroso tampoco. Que tenemos contrario 1, contrario 2. Contrario 1, por ejemplo, puede ser la vida, y contrario 2, la muerte. Contrario 1, la salud, contrario 2, la enfermedad. Contrario 1, la paz, contrario 2, la guerra. Y estos contrarios se unen por el logos. Todos estos filósofos que hemos visto son monistas. ¿Por qué monistas, profesor? Porque frente a la pregunta ¿cuál es el arjé?, ellos proponen que es un elemento. Recordemos, hagamos revista rápidamente de lo que hemos visto. Primero, Tales dijo que el arjé era el agua. Anaximandro sostuvo que el arjé era el apeirón. Parménides sostuvo que era el ser. Y Heráclito sostuvo que era el cambio. Los pensadores pluralistas no van a considerar que el arjé es un elemento, sino que van a considerar que el arjé son varios elementos. De ahí viene el nombre de pluralistas. Vamos a ver ahora a ellos. Empédocles, bueno, no solamente Empédocles, sino que estos filósofos tuvieron una vida, digamos, digna de contar, y además ha sido contada por un historiador romano, historiador y filósofo, habría que decir, Diógenes de Laercio. Diógenes cuenta que Empédocles se suicidó. Este primer filósofo pluralista que vamos a ver se suicidó, ¿no? Incluso la manera en la que se suicidó llama la atención. Se lanzó a un volcán. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, cuenta Diógenes de Laercio que Empédocles postuló, ahora que estamos en un clima de elecciones, postuló para ser representante de Agrigento y no lo eligieron. Y juró ese día vengarse de la ciudad, matando al ciudadano más ilustre. Pero lo irónico de la situación es que el ciudadano más ilustre era él mismo. Entonces él tuvo que lanzarse a un volcán, ¿no? Y bueno, cuentan que además era bastante melancólico, al igual que Heráclito. Pero bueno, independientemente de estas anécdotas, lo que ustedes deben recordar de Empédocles es cuáles son los elementos que él propugna como arjé. Y estos son los 4 elementos. Los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Primero está, por ejemplo, el agua. Luego está el aire. Luego está el fuego. Y finalmente está la tierra. Algo interesante para la filosofía de Empédocles es que estos elementos son inmutables. O sea, no cambian. Le da en cierta medida la razón a Parménides. Estos elementos son inmutables. Pero tampoco hay que ser bastante ingenuos, dice Empédocles. El cambio, desde luego que existe. Pero el cambio existe porque estos elementos que son inmutables son gobernados por el amor, que une todo, y el odio, que lo desune. Entonces, por eso se suele decir que la filosofía de Empédocles intenta responder y sintetizar los problemas de la filosofía de los pensadores monistas. Porque los pensadores monistas no pueden aún resolver el problema del cambio. Para Parménides, como vimos, no existe, en cambio para Heráclito sí existe.
Entonces, lo que hace Empédocles es decir, tienes razón Parménides, hay elementos inmutables que no cambian, estos 4, pero el cambio existe porque a pesar de que estos son inmutables, hay algo que los une como el amor y hay algo que los separa como el odio. Otro gran filósofo pluralista es Demócrito. ¿Qué elemento propone Demócrito como arjé? Bueno, Demócrito propone como arjé los átomos. Átomo viene del griego, o sea, átomo significa traducido del griego al castellano lo que no tiene división, lo sin división. En ese sentido, ¿qué es un átomo? Pensemos, tengo un lapicero, decido dividirlo en la mitad, me queda esta mitad. Esta mitad decido dividirlo por la mitad. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Voy a llegar a un punto donde ya no voy a poder dividir. Eso para Demócrito es el átomo. Y sucede que para Demócrito el átomo es aquello que constituye la realidad. Toda la realidad está compuesta de átomos. Por ejemplo, tengo un lapicero y un borrador. Profesor, usted tiene dos cosas distintas en cada mano. Demócrito diría que son distintas no por aquello de lo cual están compuestas, porque ambas cosas están compuestas de átomos, sino que son distintas por las formas que adoptan los átomos. Los átomos en este lapicero tienen una forma, los átomos en este borrador tienen otra forma, los átomos en este resaltador tienen otra forma, y los átomos, porque estos POSILs también están compuestos de átomos, tienen otra forma. Entonces, la realidad y los elementos de la realidad no se distinguen en aquello de lo cual están compuestos, todo es átomos, sino que se distinguen en la forma que adoptan los átomos. En este interesante libro, El mundo de Sofía, su autor, Justin Garden, pone una buena analogía para explicar qué son los átomos. Supongo que la mayoría de ustedes, casi todos, han tenido Lego cuando eran pequeños. Uno con las piecitas del Lego puede hacer muchas estructuras, puede hacer una jirafa, un elefante, un castillo, una persona. Los átomos serían como esas piezas de Lego en la realidad. Todo está compuesto de esas piezas, lo único que distingue es la manera en que estas piezas se agrupan. De esto que les he explicado, Demócrito tiene una inferencia, un razonamiento bastante interesante. Si toda la realidad estuviese repleta de átomos, los átomos no podrían moverse, estarían como que apretados, no podrían moverse. Para movernos en un salón debe haber espacio. Entonces los átomos, para que puedan moverse y reagruparse, necesitan ¿de qué? De vacío, ¿no? Esta reflexión que he hecho fascinó mucho a Newton, porque Demócrito llega a la idea del átomo, podemos decir, por vía racional. Entonces, para ser mucho más precisos, habría que decir que el arjé para Demócrito son los átomos, pero también el vacío. Entonces, jóvenes, hemos visto las reflexiones de los filósofos del periodo cosmológico. Les recomiendo que se concentren en qué pensador, o sea, que asocien el pensador a elemento. Tales, agua, Anaxímenes, aire, Anaximandro, Apeirón, Parménides, ser, Heráclito, fuego. Monistas, proponen un elemento. Pluralistas, Empédocles, los 4 elementos que se unen por el amor y se distinguen o se separan por el odio, y Demócrito, los átomos y el vacío. En cierto sentido esta clase es sencilla, pero de nuevo quiero recalcar que no es sencilla, o es sencilla porque no tenemos mucha bibliografía de ellos. O sea, de ninguno de estos filósofos que hemos explicado tenemos un libro, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan escrito libros, desde luego que lo hicieron, sino que lamentablemente se perdieron en la biblioteca de Alejandría. Entonces espero que esta clase les haya servido para clarificar los conocimientos del periodo cosmológico.